México presentó 20 denuncias en Estados Unidos por las muertes de migrantes ocurridas durante operativos del ICE cuando se encontraban bajo custodia. Las demandas se interpusieron en 8 fiscalías estatales. Además, el canciller mexicano Roberto Velasco solicitó que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas analice el caso y formule recomendaciones. Mientras tanto, el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, responsabilizó a los migrantes de su propia muerte a manos de agentes del ICE. Aseguró que, de haber seguido las órdenes de los agentes, los migrantes estarían vivos y adelantó que exigirá grabar las detenciones con al menos una cámara para tener evidencias. Las redadas del ICE, del Servicio de Control de Migración y Aduanas, realizadas en Los Ángeles, provocaron pérdidas por más de $3 millones. De acuerdo con un estudio de la Universidad de California, estas redadas afectan los negocios cercanos a las incursiones del ICE, los cuales tuvieron 46,000 visitas menos y una caída de más del 50% en las ventas. Vamos con Nadine Cortés. Ella es abogada especialista en gestión de políticas migratorias internacionales para hablar de la denuncia que presentó México por la muerte de estos ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE. ¿Qué futuro tienen estas denuncias? ¿Prosperarán? Nadine, buena tarde y gracias por estar aquí. Alejandro, muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente México presentó estas 20 denuncias, 8 ante fiscalías estatales y las otras 12 ante fiscalías de condados locales. Es interesante hacer esta distinción porque efectivamente nosotros tenemos en estos 8 estados, California, Illinois, Arizona, Texas, Georgia, Florida, Luisiana y Missouri, diferentes tipos de gobiernos, ¿no? 5 gobiernos específicamente son pro políticas de Donald Trump, es decir, anti-inmigrantes, y 2 de ellos son básicamente California e Illinois, gobiernos que tienen otra tendencia. ¿Por qué es importante apuntarlo? Porque pues más allá de la estrategia jurídica, también las presiones externas cobran valor en este tipo de denuncias, en este tipo de denuncias públicas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Salgado, que se da en Houston, y justamente los Rangers de Texas, pues se manifiestan, ¿no?, en contra de este tipo de redadas y abusos contra las personas migrantes. Ahora, netamente del lado legal, pues habría que entender cuál fue la estrategia del gobierno de México. Es decir, el gobierno no puede denunciar al gobierno de Estados Unidos propiamente, sino más bien ofrecer acompañamiento a las familias afectadas, pero ese acompañamiento tendríamos que identificar si se logró hilar una causa común en estos 20 expedientes, es decir, que evidencien al sistema más allá de a un agente, porque no nos serviría de nada tener en el banquillo de los acusados a un agente de ICE y que este sistema se siga reproduciendo, ¿no?, que se siga llevando con total normalidad. Creo que la respuesta puede ser en planos jurídicos y políticos. En el jurídico ya lo mencionaba, ¿no? México ya actuó, ya envió, aparte de estas cartas, se presentaron estos expedientes y pues por ahí el político lamentablemente nos falló un poco, justamente con la visita de la presidenta, no propiamente al tema del mundial, y no fue directamente ella, sino uno de sus acompañantes, ¿no? El canciller Velasco, al tomarse esta selfie con Rubio, sumamente emocionado por la organización del Mundial entre los 3 países, y pues olvidársele que 2 días antes había presentado con mucha indignación todas estas denuncias, ¿no? Creo que eso fue un gravísimo error porque él no iba como espectador ni como aficionado, sino en su papel de canciller. Entonces, a nivel político, un descalabro absoluto, pero pues a nivel legal habría que conocer la estrategia. Se antoja sumamente complicado que prospere alguna de estas 20 denuncias por el detalle que nos dices. Habría que comprobar ante las distintas jueces que es un modus operandi, digamos, del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes. Sí, efectivamente, Alejandro, habría que demostrar que esto excede a las personas, ¿no?, a los individuos, porque recordemos, justo hacías mención en la antesala de la nota que Tom Homan hablaba de
bueno, pues las personas trataron de escapar, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a obligar la grabación. Pero fíjate en todos los casos de todos los migrantes, cuando no sale ICE a decir en su momento Kristi Noem, que dijo pues que intentaban huir, que las personas ya tenían antecedentes médicos, todo siempre de la culpa del lado del migrante, ¿no? El migrante murió por su propia culpa, básicamente, ¿no? Y por su condición de migrante. Creo que aquí lo interesante es que sobre todo los casos que se dieron en los condados, estos 12 casos, puedan hilar una sola causa, es decir, que logren reflejar una misma falla del sistema o un mismo abuso del sistema para que con esto se pueda hacer un llamado por parte de las mismas autoridades estadounidenses, de las fiscalías estatales y locales, al sistema de ICE, ¿no? Nosotros no lo podemos hacer desde nuestro país, ya quedó clarísimo, pero sí es importante que no se traten por separado estos expedientes, que ojalá se haya llevado con mucha minuciosidad el elaborarlos. Yo te diría, la otra cara de este mismo sistema sería, por ejemplo, cuando defendimos al Instituto Nacional de Migración de los 40 migrantes calcinados en una estación migratoria. Bajo esa misma estrategia y lógica jurídica debería de ser a contrario sensu, ¿no? Pero ahora en favor y en pro de las personas migrantes. Lo que no debemos olvidar es que así como México defendió, así como el presidente en su momento, Andrés Manuel López Obrador, defendió al Instituto Nacional de Migración y a Garduño, pues no es ajeno que Donald Trump y el propio Tom o cualquier otro partícipe de este gobierno, pues va a defender a ICE. Sí, porque además hay que recordar que estos mexicanos no solamente han muerto en operativos para detenerlos, sino también han muerto ya bajo custodia del ICE en centros de detención. Sí, absolutamente. Y ahí es a donde se encausan sobre todo estos discursos que se dan, ¿no? De que tenían una condición médica que ya prevalecía y entonces pues murieron a causa de esa condición médica, no a causa de no recibir quizá la atención o el acompañamiento médico, no, por la causa fue que ya tenían una condición médica, ¿no? Por un lado están esas muertes en los operativos que ya vimos cómo son las redadas, pero por el otro lado, como bien mencionas, están las de los centros de detención. Ninguna de las dos escapa directamente a ICE, pues, porque independientemente sigue siendo parte de la infraestructura del propio gobierno, sigue siendo parte de la dinámica del gobierno estadounidense, ¿no? Aunque las cárceles para migrantes o estos centros de detención para migrantes estén privatizados, pues evidentemente eso no exime al gobierno de que pues tiene responsabilidad, ¿no? Y ahí por eso mencionaba anteriormente la causa de Ciudad Juárez y la estación migratoria, porque no sé si recuerdas que dentro de esta dinámica se hablaba mucho de que pues Garduño no estaba presente, él estaba en el otro lado del país, entonces no había cercanía. Pues no, pero eso no lo eximía de que todo el sistema, todas las leyes que acompañan la operativa de este sistema, pues no violenten a las personas migrantes y no las dejen absolutamente desamparadas, como está ocurriendo en este caso en Estados Unidos. Pues Nadine, esperemos lo que venga en torno de estas denuncias. Me resulta muy difícil ser optimista del futuro de estas. Absolutamente, Alejandro. Pues vamos a dar seguimiento, pero insisto, quizás sería un buen apunte que, no sé, en alguna conferencia mañanera pudieran contarnos el canciller o la presidenta cuál fue la estrategia que se implementó, pues al menos también para saber de qué forma se están acompañando a todas estas familias, ¿no? Eso no significa que no deba de darse seguimiento, eso todo lo contrario, ¿no? Nos invoca a estar mucho más pendientes porque pues llevamos en menos de un mes 3 muertes y Sí. eso me parece un exceso. Nadine, muchas gracias y estaremos en comunicación. Un abrazo, Alejandro. Igualmente. Gracias a ti. Gracias y buena.